Bueno, entonces continuando con nuestro itinerario, vamos a presentar a nuestro tercer conferencista, el doctor Carlos Morelli. Lo recibimos con un caluroso abrazo. Bienvenido entonces. Él nos va a acompañar con su conferencia de Derechos Sexuales y Reproductivos de las personas con discapacidad. Nuestro invitado es psicólogo egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Él tiene una formación en clínica logoterapéutica y es coach logoterapéutico. Es máster en clínica y salud y psicoterapeuta. Lleva 11 años de experiencia laboral en espacios públicos y privados, entre los que se encuentran fundaciones, hospitales, universidades, colegios y organizaciones internacionales que están enfocadas pues a la salud mental y a la salud sexual, también en la prevención y promoción en el área organizacional. Entonces, sin más preámbulos, recibamos a nuestro invitado. Recordemos que cualquier duda o preguntas que surjan, estaremos atentos en el chat para poderles, obviamente, recibirlas y darlas a conocer. Buenos días, estimados colegas que se encuentran tanto en la presentación de YouTube como ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ya hicieron el favor de presentarme. No tiendo a utilizar diapositivas, creo que es un poquito más relajado lo que vamos a hablar hoy. Por dos razones, porque primero creo que es un espacio simplemente como de comenzar a picarnos con la actualización en algunos temas, desde este lado sobre los derechos sexuales y reproductivos, y obviamente también comenzar a revisar algunos aspectos que tenemos. Creo que estos espacios son importantes porque nos van a comenzar a cuestionar sobre qué tanto estamos al tanto de ciertas circunstancias dentro de la práctica psicológica, no importa si estamos en el área organizacional, en el área clínica, hospitalaria o también en la parte educativa y social, porque de alguna manera pues la sexualidad es transversal a todos los espacios de nuestra vida y obviamente de la profesional. Cuando muy amablemente Aníbal me hace la invitación, pues precisamente yo digo, ok, me parece interesante, es un reto también venir a hablar de algunos temas que creo que son bastante tabú dentro de nuestra sociedad y que dentro de esta nueva forma de ver la sexualidad, o como me gusta referirme a mí, las sexualidades, porque no es solo una sexualidad, sino son múltiples, considero que es importante abordar algunos aspectos, como por ejemplo el tema de la discapacidad, el tema de la sexualidad en niños, niñas y adolescentes, la sexualidad también en los ámbitos penitenciarios. Bueno, digamos que cada espacio es diferente y tiene unas características y unas visiones muy, muy particulares de lo que es la sexualidad y de lo que tenemos además como dentro de nuestros criterios y nuestras ideas sobre eso. Yo por eso entonces hoy vengo a invitarlas y a invitarlos a todas las personas asistentes acá a que primero nos paremos un poquito desde el ejercicio reflexivo y es, obviamente si lo quieren compartir en el chat, yo estoy ahí viendo el chat, si quieren verlo con el mayor de los gustos, me gustaría que además vieran y pensáramos un poco en, para nosotros, qué tan digerible es la idea de imaginar que algunas personas o las personas que tienen discapacidad tienen expresión sexual y la disfrutan o la quieren disfrutar o la están buscando. Sobre todo porque si nos paramos desde el ámbito de lo que dice la ley en Colombia, que es una discapacidad que además el concepto de discapacidad está vinculado a lo que nos menciona OMS o en su versión salud o ONU también nos menciona que la discapacidad es un concepto que evoluciona, ¿no? Y que resulta de la interacción entre las personas por deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan que su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con los demás. Palabras más, palabras menos, la discapacidad es un concepto que ha cambiado a lo largo de estos años, de las décadas recientes, incluso de este siglo y que viene transcurriendo y el siglo pasado, donde las interacciones nos han mostrado que precisamente hay diversidad de discapacidades, hay diversidad de conceptos y experiencias, que creo que esto es además algo muy importante, es que experimentamos desde la discapacidad y cómo lo estamos revisando.
Hay diferentes tipos de discapacidades, ¿no? Tenemos que hay discapacidades auditivas, del orden físico, del orden intelectual, visual, sordoceguera, psicosocial y pues múltiple, ¿no? Que puede abarcar varias de las que mencioné previamente. Pero usualmente lo que estamos encontrando es que las discapacidades, pues digamos, dependiendo también del tipo de discapacidad, pues las interacciones de la sexualidad son diferentes. A mí me gusta aclarar que también los derechos sexuales y reproductivos son esas facultades que tenemos todas las personas, todo ser humano de hacer o no hacer algo. Y este pedacito es muy importante porque además este concepto sobre qué es un derecho, eh, pues es el que maneja Profamilia. Me gusta tenerlo como los referentes locales dentro de Colombia. Obviamente hay algunas de orden internacional, pero hoy voy a tratar de manejarlo a nuestro contexto porque creo que el despertar y la reflexión frente a la sexualidad tiene que estar descontextualizada. Algo que además, si continúo con este paréntesis, es que la sexualidad dentro de este mundo global a través de las redes, pues muchas lecturas sobre la sexualidad las consideramos que son propias y además las queremos implementar a nuestras cotidianidades sin pasar por alto precisamente nuestros contextos socioculturales, que ahí también, por ejemplo, está lo citadino y lo rural, y que también las discapacidades se encuentran y se expresan y se viven de manera muy diferente en lo rural y en lo citadino. Así que, continuando con el concepto de que es un derecho sexual y reproductivo, pues entonces retomamos que es la facultad que tiene todo ser humano de hacer o no hacer algo, de disponer o exigir un beneficio o un bien. Los derechos son inherentes a las personas y eso creo que hay que hacer hincapié en ello porque cuando considera, hoy en día pues hablamos de derechos también, siempre usualmente, y es muy usual que dentro del marco académico, pues obviamente dentro de los lineamientos morales y éticos, pues los docentes también tienen y tenemos, cuando he practicado docencia, hemos hablado precisamente que también hay unas responsabilidades. Pero cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos, pues tenemos que entrar a reconocer que eh, también hay derechos y también hay deberes, y los deberes sobre todo están en el orden de las políticas públicas que rigen algunos derechos, como por ejemplo el tema de la discapacidad. Mm, Me gustaría que también entendiéramos que y lo pusiéramos sobre el terreno, que tener un derecho no debe ser sacado de ahí nadie. Entonces, no importan las condiciones como la edad, de ahí que, por ejemplo, hablemos de sexualidad en infancia y adolescencia o en adulto mayor, que ahorita lo voy a abordar un poquito también con el tema de discapacidad, sobre el credo, sobre la raza o sobre la orientación sexual o la identidad de género, que son dos cosas que parecieran que están juntas, pero no lo son tanto, pero están juntas, están ahí una al lado de la otra. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos, por ende, su finalidad que sean garantizados en todas las personas y que puedan vivir libres de discriminación, libres de riesgos, entonces de discriminación, pues obviamente por la orientación sexual, pero también desde la discapacidad, que no sean discriminados, que también sean, no, pues, se pueda vivir libre de riesgos, de amenazas, de coerciones y violencias en el campo de la sexualidad y la reproducción. Ahí entonces comenzamos a tomar esto con más pinzas. Yo sé que es mucho más complejo, es más difícil de lo que nos imaginamos, porque además, al igual que el tema anterior, que por cierto me pareció muy interesante la forma en que lo exponía la profesional, es un tema que si bien no es tan en el día a día, a menos que trabajemos en espacios dedicados 100% a la discapacidad sí está más circundante de lo que nos lo imaginamos. Entonces, como yo les mencionaba ahorita, pues si hablamos de qué tipo de discapacidad, pues podemos hablar de la física y la psicosocial. Muchas veces son como las más cercanas y las más evidentes. Las intelectuales las minimizamos y las adornamos de un montón de supuestos. Voy a ir una por una. Digamos que algunas discapacidades como la auditiva y la visual o la sordoceguera, por ejemplo, son un poco menos impactantes para nuestra cotidianidad. ¿A qué me refiero? Si yo sé que una persona es ciega, si sé que es una persona sorda o que tiene sordoceguera, asumimos que estas discapacidades tienden a ser más funcionales y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta y es
cómo nosotros categorizamos desde nuestra experiencia y nuestro prejuicio y nuestro código ético o moral la funcionalidad de otro ser humano, muchas veces sin conocerlos, ¿no? Si llegaran a nuestros espacios laborales, como les mencionaba, social, educativo o clínico, pues tenemos de pronto la facilidad y un poco la posibilidad de acercarnos a la experiencia de vida de esas personas y qué tan funcionales, y lo pongo entre comillas gigante, porque la funcionalidad también está muy definida por la autopercepción de quien tiene la discapacidad. Me parece muy importante revisar qué capacidades y qué límites tiene dentro del proceder relacional. ¿A qué me refiero? Y es qué tan fácil le es relacionarse a la persona con con otras personas y a partir de ello qué interacciones tiene para satisfacer y comenzar a revisar la sensación de me siento cómoda o me siento cómodo con tener a alguien cerca y que entienda que soy alguien con una discapacidad. Les mencionaba que la auditiva, y la de sordoceguera y la visual, digamos que son las que dentro de nuestro rango de creencias y prejuicios es como el más factible a que la gente entienda que tiene como una vida mucho más cercana a una persona sin discapacidad. Entonces, que seguramente tendrá sueños, que tendrá su crush, o sea, la persona que le gusta, que puede tener una relación estable desde hace mucho tiempo o que anhela tener una relación también estable o tener una relación sexual con otra persona. Y aquí es donde comenzamos a ponernos un poquito incómodos cuando ya metemos la palabra sexual o sexualidad, porque asumimos muchas veces que la sexualidad es meramente coital, es decir, que tiene que ver solo con el placer de tener una relación íntima en la cual hay penetración y que a partir de eso creemos que eso es lo que hay que satisfacer. Pero algo que se ha encontrado a partir de múltiples investigaciones, muchas de ellas lideradas por espacios de Países Bajos. Países Bajos tienen unas políticas públicas bien interesantes que ahorita se las cuento, pero ellos precisamente al liderar todo este tipo de investigaciones sobre sexualidad y sobre discapacidad, pues han encontrado que precisamente la gente, más allá de que haya un ejercicio o una práctica coital, necesitan es que la gente eh, experimente la cercanía y el acompañamiento de otro ser humano o de otros seres humanos, por lo cual implica desde un simple toque de la mano a un abrazo. Por eso es importante comenzar a recapacitar sobre qué vamos a hacer al respecto con las políticas públicas que tenemos dentro de nuestros espacios, ya sea en nuestras regiones a nivel local o nuestras políticas públicas a nivel nacional. Pero sí es importante empezar a revisar si la sexualidad que están teniendo muchas de las personas que nos rodean con discapacidad están siendo satisfechas. Ahora entonces me voy por otro lado, sin soltar esto que estoy mencionando, y es qué está sucediendo también con la discapacidad y qué está sucediendo con, digamos, nuestros sesgos frente a otros tipos de discapacidades, ¿no? Eh, como la discapacidad intelectual o la discapacidad física muy marcada. Personas que tienen alguna restricción mucho más marcada, como que carecen de piernas, brazos, que de pronto tienen algún tipo de degeneración neuromuscular o ósea que impide que, digamos, tenga una funcionalidad al 100% para poder ver por sí mismas y que en el día a día puedan desempeñar unos cambios más importantes para su vida o que puedan ver por ellas mismas. Digamos que, como lo mencionaba, hay unas limitaciones un poco más marcadas en cuanto a funcionalidad y, por ejemplo, sentirse bien con la capacidad de levantarse a diario para poder ir a trabajar o tener un tipo de empleabilidad, pero hay otras que definitivamente limitan mucho estas capacidades y creo que ahí es donde hay que revisar con detalle qué estamos haciendo alrededor de esto, porque cuando llegan a consulta, cuando llegan a el espacio psicosocial en el cual estemos trabajando como profesionales, pues tenemos que tener la apertura a tratar de entender el fenómeno o de la persona que está experimentando la discapacidad o las personas que conviven con alguien con discapacidad y necesitan entender cómo ayudarle a tener ciertas y a satisfacer las necesidades del orden sexual. Entonces, creo que es muy importante que revisemos también, por ejemplo, cómo las personas están logrando entender las discapacidades.
Seguramente una persona con discapacidad auditiva o visual va a tener una facilidad más alta de conseguir una pareja y tener un encuentro sexual satisfactorio que una persona con algún tipo de discapacidad del orden óseo, que además genera una deformidad y que precisamente también entran en esos factores de autopercepción y que necesitan ser vistas de otra manera. Y ahí es donde revisamos si no hay muchos espacios para esto. Hay una organización, y aquí es donde quiero contarles sobre este espacio en Países Bajos. En Países Bajos hay una organización que se llama TLC Trust. TLC Trust se encarga se encarga de hacer el soporte para que personas que pertenecen a ese espacio, a esa organización, tengan unos acompañamientos de personas que les van a proveer un acompañamiento del orden sexual. Y de hecho no hace mucho fue como de mucha polémica porque el Estado subvenciona y cubre muy bien a las personas que tienen discapacidades de cualquier orden y que pues sea demostrable médicamente y psicológicamente. El Estado lo patrocina mucho, tiene muchos apoyos para estas personas. Ellos lo manejan a través de bonos y de dinero. Y algo que se dieron cuenta era que mucha gente con discapacidad utilizaba parte de sus dineros y de sus bonos para recibir acompañamiento sexual. Inicialmente, esta alarma se enciende dentro del Estado de Países Bajos porque mucho de ese dinero se iba a la prostitución. Y recordemos que la prostitución dentro de Países Bajos es legal. Por tanto, digamos que el dinero se volvió circular porque al ser legal entran a pagar impuestos y pues el gobierno termina recibiendo esos impuestos. Pero dijeron, venga, hay algo que es importante que revisemos y es por qué la gente necesita este acompañamiento de prostitución. Y lo que encontraron era que efectivamente las personas con discapacidad, del orden que sea, necesitaban el contacto físico, necesitaban un acercamiento emocional que se puede dar dentro de la relación sexual y pues además evidentemente también la liberación o la distensión de lo que puede generar una relación sexual y el placer que puede conllevar a ello. Entonces, aparece esta organización que se llama TLC Trust, súper recomendado que busquen en la página. Ahorita si me queda un momento les envío el link, pero lo pueden así buscar, TLC TURST. Y ellos tienen algo muy interesante y es, ok, hagamos algo mucho mejor y es capacitemos a algunas de las personas que ejercen prostitución y capacitémoslas para que, digamos que se sientan cómodas con recibir a los clientes con discapacidad, que sepan cómo abordar las necesidades de estas personas con discapacidad y qué necesitamos para que precisamente las personas sientan que están logrando ser escuchadas y avaladas un poco desde sus necesidades y desde sus mismos placeres. Recordemos que la sexualidad es una construcción de experiencias y expectativas y que así como nosotros con una normalidad o con una no discapacidad, pues tenemos fantasías, construimos ideas, queremos experimentar o nos regimos por unos parámetros morales de X o Y forma, pues las personas con discapacidad también. Y si lo han notado, he hablado solamente como discapacidad del orden físico y ahorita entro un poco en la intelectual o cognitiva para poder también dar la respuesta que está haciendo en YouTube Natalia. Y, y obviamente, pues también es comenzar a hablar que la discapacidad y con TLC Trust han logrado avanzar durante muchos años de trabajo y de acompañamiento tanto a las personas como a las personas con discapacidad y a las personas que ejercen prostitución o en una mejor forma también, que ya lo han ampliado ese espacio, a las parejas de personas con discapacidad. Porque es muy importante reconocer que también las personas con discapacidad tienen relaciones de pareja y esto hace que la gente tenga que también enfrentarse a todos sus prejuicios y percepciones. Así que las personas necesitan en el constante día a día ser reconocidas como entes que sienten, desean y opinan y tienen sueños y también frustraciones. Mm,
Lo que se ha encontrado a lo largo también de las investigaciones con personas que tienen discapacidad es que la forma de expresar e identificar su placer puede ser un poco diferente a la de la mayoría de personas que no tienen discapacidad, pues porque precisamente lo erótico se construye también desde lo físico y desde lo mental, y eso hace que también construyamos nuestros puntos de placer. No por eso todo el mundo tiene placer con una pareja, pueden haber tenido varias parejas sexuales y decir, no con todas me sentí cómodo, no con todas me logré conectar. Y ahí es donde precisamente uno tiene que decir, bueno, si yo no tengo discapacidad, pues qué será la construcción de otra persona y de su concepto de sexualidad. Y inevitablemente tengo que ampliar a la idea que la sexualidad no simplemente es un goce o una satisfacción coital, sino también es la sumatoria de otras cosas, ¿no? Es conectarme con otros, mi sexualidad también está expresada en cómo me expreso yo, en cómo puedo manifestarme yo a los demás, en la erotización del cuerpo, de las circunstancias, y, pero sobre todo también es cómo yo desde mi construcción no voy a afectar al otro. Y menciono esto de afectar al otro porque muchas personas que de pronto no tenemos discapacidad podemos sentir que me voy a sentir raro si salgo con alguien con discapacidad. O parejas que tenían total normalidad en su funcionalidad y uno de ellos sufre un accidente y hay discapacidad después del accidente. Y esto es empezar de ceros, es empezar de ceros y retomar nuevamente muchas ideas sobre el asunto de ya no es lo mismo que antes porque algo cambió en uno de ellos o en los dos y tenemos que reorganizar y reestructurar todo lo que sucede alrededor del placer y el disfrute de nuestra vida sexual. Así que esto hace que nos pensemos un poco en cómo asumimos y cómo identificamos la discapacidad y podemos entonces comenzar a detallar. Aquí quiero detallarlo un poco más la discapacidad en relación con la sexualidad. Importantísimo, comenzar a reconocer qué expresiones tiene la persona de su sexualidad. ¿La reconoce? Porque tal vez de pronto si es una persona con un tema de algún tipo de situación ósea que desde pequeño la ha afectado, pues su construcción de sexualidad puede ser, nunca voy a gozar de ella. Preguntarle si tiene la expectativa de gozar de ella, si construye la persona, su personalidad. Alguien mencionaba en un momento que la sexualidad es solo un pedazo de toda la experiencia que es ser humano, y es cierto, pero la sexualidad, a diferencia de muchas otras circunstancias humanas, es totalmente transversal a la vida. ¿Por qué? Porque la sexualidad no está desde que estamos en el vientre como fetos hasta el momento en que estamos muriendo, eh, bajo la razón que sea, por vejez, por enfermedad, pero la sexualidad siempre está ahí y precisamente al estar ahí toda la vida, pues precisamente suscita preguntas, construye ideas y hace parte de nuestra personalidad. Y es importante preguntarle a la persona que tenemos al frente o a los compañeros de vida o a los familiares qué clase de ideas creen que tienen sobre la sexualidad de la persona con discapacidad o qué ideas tienen sobre su sexualidad y qué le gustaría experimentar, porque podemos encontrarnos con preguntas como, no, yo solo quiero ser abrazada, yo solo quiero ser abrazado, o yo quiero experimentar una relación coital al 100%, o mi discapacidad, por ejemplo, no me permite tener una erección o sentir placer a través de mi vagina. Entonces tenemos que reestructurar, ayudarle a reestructurar. Bueno, si eso no se puede hacer, pues qué otros factores pueden encontrar placer tanto para ti como para la persona con la que quieres estar, sea pareja o no. Y ahí es donde tenemos que revisar también cómo estamos nosotros frente a los conocimientos o si tenemos también de pronto una estructura de apoyo que nos ayude a encaminar el caso. A mí me parece muy chévere, retomando un poco lo que mencionaba la compañera anterior, tener como unas pautas y es, si yo no tengo cómo atender a la persona o no sé cómo hacerlo, a dónde poderla remitir. Sexólogos no hay muchos, en realidad en la práctica, en formación tampoco son muchos, y no muchos son los que se dedican a la parte de sexualidad, que además tengan conocimientos en clínica o que tengan conocimientos en discapacidad.
Pero creo que sí es importante al menos acercarnos un poco y revisar qué está pasando con estos aspectos de la sexualidad y la discapacidad para que podamos ofrecer como una orientación mucho más estructurada y coherente con lo que de pronto nos están pidiendo. Para retomar un poco entonces, no quiero dejar por fuera, obviamente pues hay una sección de preguntas, pero es que la pregunta de Natalie me permite abrir esto sobre la discapacidad cognitiva. Hay un tema con la discapacidad mental o cognitiva que tenemos que revisar y es que hay varios niveles de apoyo o no a la persona. Por ejemplo, voy a tomar como referencia lo que está mencionando Natalia con el autismo. Hay tres niveles. Hoy en día ya, por ejemplo, debemos descartar la idea de que hablemos de personas con Asperger, sino ya estamos hablando simplemente por visión con personas del espectro autista. Y dentro del espectro autista hay tres niveles. El nivel que los mencionamos como niveles de apoyo. Es decir, qué tanto apoyo necesita la persona con autismo. Tenemos un nivel 1, que era lo que mencionaba, previamente conocíamos como Asperger, es decir, personas con alto funcionamiento cotidiano. Personas en un segundo grado, que son estas personas que tal vez de pronto les cuesta un poco los procesos de aprendizaje, que necesitan un acompañamiento constante, pero que son muy autónomos en otros aspectos de su vida, que pueden aprender a trabajar en ciertas tareas mucho más técnicas y puntuales, y que de alguna manera se les pronostica que van a tener una independencia a mediano o largo plazo. Y un tercer nivel de apoyo que son las personas con autismo que necesitan sí o sí estar constantemente monitoreados por otra persona y que pues van a depender el resto de sus vidas de algún sistema de soporte o de ayuda para ellos. Creo que la sexualidad está experimentada en los tres niveles. Y al igual que una persona con síndrome de Down, por ejemplo, o que tiene algún tipo de origen biológico, o sea, en su nacimiento o de desarrollo, eh, partimos del principio que las personas con discapacidad mental o cognitiva de cualquier forma y nivel, pues siguen siendo personas sintientes y que además hay un lenguaje universal dentro de la humanidad y es que la piel, o el órgano más grande del cuerpo, pues nos bota mensajes y nos bota ideas del orden neurológico que lo transformamos en idea y en sensaciones y eso pues hace parte de nuestra sexualidad. De ahí que revisemos que la sexualidad también pasa por la piel, que la sexualidad es importante reconocerla desde la experiencia y desde la sensación y que la sexualidad también se construye desde el placer de lo táctil y pues básicamente todos lo sentimos y pues no es que saquemos de el espacio sensorial a las personas como las personas con discapacidad cognitiva o mental. Entonces, Natalie, creo que aquí el acompañamiento que se comienza a efectuar es de esto que estamos mencionando y es invitar a las familias primero a que reconozcan que las personas que tenemos a cargo, independiente del grado de discapacidad, son personas sintientes, son personas que gozan y son personas que disfrutan del contacto con otros seres humanos y que si no lo hacen, como muchas personas con autismo que no disfrutan el contacto físico, eh, pues que también tienen sus espacios y tienen sus necesidades del orden sexual. Y que las personas con discapacidad cognitivo también necesitan un acompañamiento para ayudarles a entender cómo funciona la sexualidad, que hay espacios para eso, que hay momentos para eso, eh, que también hay que aprender a colocar límites a los otros, ¿no? Porque lo mencionaban también con el tema de abuso y es la facilidad de que el abuso tiene unas jerarquías de poder muy claro y es yo abuso de la persona que es menos que yo o si yo estoy más vulnerable, pues voy a ser un blanco más fácil de abuso de alguien que tenga acceso a mi mayor facilidad y me induzca a de pronto hacer cosas que no estoy muy interesado de hacer. Así que enseñarle a las personas con discapacidad que también hay que tener límites, que no son objeto de filias de otros. ¿Y a qué me refiero con esto? Y es parte precisamente de lo que les mencionaba con el ente que es DLC Trust, era que veían que también mucha gente no sin discapacidad se acercaba a personas con discapacidad por satisfacer sus curiosidades y sus parafilias.
Y creo que eso es muy importante porque si bien las parafilias o las filias están dentro de las posibilidades de goce, sí, siempre debe haber una línea ética que es inflanqueable y que no debe ser negociable. Y esa línea es la no negociable, debe ser consensuada. La sexualidad siempre tiene que ser consensuada. Creo que ya lo habían mencionado con la experta anterior, y es que precisamente la sexualidad tiene que ser consensuada, tiene que ser satisfactoria para las dos personas, tiene la posibilidad de ser parada la situación si no se está disfrutando, hay una incomodidad. Y con la discapacidad no es diferente. Así que debe entender a las personas con discapacidad, también hay que ayudarlas a entender y pues también traerlas hacia este lado de decir, hey, eres una persona con derechos y tienes la posibilidad de decir no ante algo que no nos guste o ante algo que no nos interese, y colocar el límite pues es de lo más sano que podemos hacer. De ahí que en muchos espacios del orden de las zonas rurales pues hayan muchos abusos con personas, con personas con síndrome de Down o con algún otro tipo de discapacidad, porque la lectura que se hace en lo rural y también en lo citadino es que no, pues es que si se vive tocando, se me acerca mucho es porque le gusta. Seguramente su piel y su experiencia le está diciendo que hay placer, pero eso no te está permitiendo o te está autorizando a ti para que accedas a la otra persona con discapacidad si no es consensuado y si la otra persona no lo está pidiendo. Entonces, ayudar a la persona a que también coloque límites es como de lo más razonable que podemos tener en este momento para hacer estos acompañamientos. Eh, y pues Natalie, creo que es importante que revises el tip de acuerdo al diagnóstico, pues que el diagnóstico también está acompañado como de ayudarle a sentir que la persona puede expresar sus necesidades y que hay espacios. Yo creo que es muy importante hacer algo que cuando yo trabajo con padres de familia, con chicos con o sin discapacidad, siempre es lo mismo, y esto también va para los profesionales siempre. ¿Qué tan sonrojados nos colocamos cuando hablamos de sexualidad? Es la primera pregunta que nos debemos hacer. La segunda pregunta es, ¿qué tanta capacidad tengo yo de afrontar temas de sexualidad? ¿Cómo está mi sexualidad? Que eso también es muy importante. Hay que, antes de ser profesionales, somos humanos y como tal debemos reflexionar y pensarnos en cómo estamos frente a los temas del sexo y todos los tabús que hay alrededor de ello. Y por último también, si yo ya tengo un conocimiento de mí mismo o a mí mismo sobre lo que estoy haciendo, sobre lo que estoy pensando, sobre el sexo y la sexualidad, ahora yo qué puedo hacer hacia el otro para poderlo ayudar frente a lo que está sucediendo y la experiencia que está teniendo sobre su sexualidad. Entonces creo que eso puede funcionarnos.